Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estamos comenzando el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el libro de Esther. Para ello te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, cuán agradecidos estamos contigo por el perdón de pecados y por tu gran amor por nosotros. Te pedimos que al comenzar a estudiar el libro de Esther, tu presencia esté en nuestro medio. Que tú seas nuestro maestro y nos enseñes el camino de vida. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Este es uno de los libros más bellos de la Biblia. Una heroína particular en una situación especial en donde demuestra además de su belleza, su fidelidad, nobleza y valentía. El libro de Esther es la historia de un Dios que trabaja de manera silenciosa en la vida de una persona, de una nación, de un pueblo, para dejar en claro que Él es el soberano de toda la tierra. El nombre hebreo original de ella era Hadasa, pero probablemente comenzó a ser conocida como Esther por el tiempo de su casamiento con Asuero, o también conocido como Jerjes, rey del imperio Medo-Persia. Hadasa en hebreo significa mirto. Esther probablemente sea un nombre persa que significa estrella. Otro personaje que se destaca en la narración de Esther es Mardoqueo, quien había adoptado a Hadasa como su hija. El libro de Esther es un relato dramático en donde se narra cómo Dios usó una joven valiente y de extraordinaria belleza para salvar a su pueblo en un momento crítico, cuando estaba amenazado de exterminio. Se desconoce quién es el autor del libro de Esther. La profunda preocupación del autor por el bienestar del pueblo judío en un momento de crisis nacional señala a uno de esa raza. Algunos suponen que era Mardoqueo, otros que eran Nehemías o Esdras. Lo cierto es que quien escribió el libro debía tener un conocimiento detallado de las costumbres, modales e historia persa, y además estaba familiarizado con el palacio de Susa, pero también tenía conocimiento de las costumbres y el calendario de las festividades hebreas. El tiempo en que se desarrolla la historia de Esther fue el momento de mayor prosperidad del reino persa, bajo el mandato de Asuero o Jerjes, quien fue heredero al trono de su padre Darío Gistaspes. Lo interesante al comenzar a leer el libro de Esther es cómo cambia el escenario de la narración. Durante varios capítulos anteriores hemos hablado de Israel, de su exilio, de su regreso a Jerusalén, de sus dificultades, de sus logros, de la preocupación en la reconstrucción del templo, de la restauración de las fiestas santas, de hombres fieles. Pero en el libro de Esther cambia el escenario de una manera interesante. Ahora nos encontramos en medio de una corte pagana, un rey orgulloso, una nación en su máxima gloria, riqueza y opulencia, un gran banquete, buscando la lealtad de las naciones para las campañas militares que se emprenderían. Es una escena donde no se menciona a Dios, donde no se menciona el templo, donde no se habla de profetas o de sacerdotes. Un escenario totalmente pagano. Entonces entendemos que Dios es Dios sobre todo lo que ocurre en el mundo, que aún en medio de los grandes hombres incrédulos de la tierra, la presencia de Dios no está ausente, y que en medio de los acontecimientos de las naciones y las decisiones de los hombres, Dios interviene para que se cumpla su voluntad y se favorezca a su pueblo, y el mundo llegue a entender que hay un Dios en los cielos. El libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, pero desde su comienzo se ve la providencia divina actuando en favor de su pueblo. Dios no está ajeno a lo que pasa
en este mundo triste. Vamos entonces a estudiar el capítulo 1. Vasti desobedece a Asuero. La narración del capítulo 1, que parece extraña, un escenario en la corte del rey, pero que es la base para ver cómo las cosas extrañas fueron a favor del pueblo de Dios. El rey persa muestra su poderío y riqueza con un gran banquete. Leamos los versículos 1 al 4. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Jerjes I, o Asuero, reinó sobre Medo-Persia desde el año 486 hasta el año 465 a.C. No tenemos conocimiento del significado de su nombre. Ahora, Jerjes deriva del persa a través del griego y Asuero ha experimentado la influencia del hebreo y el latín. Su reino era el más extenso y su poder el más poderoso de la época de Persia. Es en este momento que había ubicado la capital en Susa, que estaba en la provincia de Elam, a unos 160 kilómetros al norte de la orilla del actual Golfo Pérsico y como a unos 320 kilómetros al este de Babilonia. Se menciona que en el tercer año de su reinado, este tercer año de su reinado comenzó el 14 de abril del año 483 y concluye el 2 de abril del año 482 a.C. Durante este tercer reinado, Asuero, el rey de Medo-Persia, quería ganar la lealtad de los príncipes del mundo, así que los reúne, los invita a un banquete muy especial para mostrar lo que tenía. En este banquete habrían bebidas alcohólicas y durante 6 meses hace derroche de lujos y atenciones. Era común en los persas la ostentación. Los historiadores quedan sorprendidos entre los detalles que se mencionan en este libro y que solo una persona que vivió y conoció el palacio puede describir lo que aparece en el libro de Esther. El deseo del rey era ganar el favoritismo y lealtad de todos sus dignatarios, quizás para emprender algunas campañas militares. Pero además de esta, ofrece otra celebración adicional. Leamos los versículos 5 al 9. Cumplidos estos días, ofreció el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, sostenido por cuerdas de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. Se bebía en vasos de oro, diferentes unos de otros, y el vino real corría en abundancia como corresponde a la generosidad de un rey. Pero el mandato era que a nadie se le obligara a beber, porque así lo había mandado el rey a todos sus mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. También la reina Vasti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. Ahora, el rey, además de esa gran celebración de 100 y tantos de días, tomó una semana para agasajar a los gobernantes que tenía más cerca. El propósito de Asuero fue tal vez asegurar la lealtad de los súbditos de la capital durante su larga ausencia cuando fuera a Grecia en su campaña militar. De ser así, fue una obra o una maniobra política muy astuta. Por supuesto, solo se incluyen varones, pues la reina Vasti ofreció un banquete separado para las mujeres.
La descripción que se ofrece del palacio destaca la grandeza del reino persa. Las excavaciones realizadas en Susa desde el año 1851 han dado a conocer las ruinas del palacio real en el que transcurrieron los hechos narrados en el libro de Esther. Si bien no se pueden observar claramente todos los detalles de la construcción del palacio, las ruinas permiten captar algo de la grandiosidad que debe haber tenido en tiempos de Jerjes. El área del palacio ocupaba una extensión aproximada de 270 metros por cada lado. La puerta principal estaba al lado del sur. Al noreste del palacio se hallaba el espacioso aposento del trono llamado Apadana. Los 4 vocablos hebreos que se emplean para describir el losado, en otras palabras, embaldosado, parecen indicar clases de piedra. La segunda palabra que se usa es shes, traducida como mármol, en la Reina Valera revisada. Es la única que se conoce a ciencia cierta y corresponde a lo que se conoce como el alabastro. La tercera palabra que se usa tradicionalmente se ha entendido como madreperla. En las ruinas del palacio se reconocen restos de piedras de diferentes colores, como también de ladrillos esmaltados en colores y con incrustaciones de madreperla. Se servía la bebida en vasos de oro. Estos vasos eran diferentes el uno del otro. Pero hay un dato interesante. Parece que el rey publicó un edicto de acuerdo con el cual cada invitado bebiera según su gusto personal, pero sin competir con otros en sus brindis. Además se menciona que la reina Vasti, esposa de Jerjes, también encargada de agasajar a las esposas de estos dignatarios más importantes. El rey se embriagó con todos sus príncipes, pero al parecer la reunión dirigida por Vasti tenía otra connotación, pero demostraba fidelidad al reino de Jerjes. Ahora, en este banquete de ostentación ocurre algo que marcó un cambio en el desarrollo de la fiesta. Leamos los versículos 10 al 14. El 7º día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Meumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho. Lleno de ira, consultó a los sabios que conocían los tiempos, ya que los asuntos del rey eran tratados con todos los que sabían la ley y el derecho. Los más cercanos al rey eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. 7 príncipes de Persia y de Media, los cuales formaban parte del consejo real y ocupaban los primeros puestos en el reino. El rey les preguntó: según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? El rey Jerjes, en la fiesta final, decide mostrar uno de sus tesoros más preciados, su esposa Vasti. Así que la hace venir para mostrar su belleza al mundo. Algo interesante es que envía 7 eunucos a traerla. Eran los únicos que tenían acceso a las habitaciones de las mujeres. Los eunucos eran con frecuencia esclavos extranjeros a quienes deliberadamente se mutilaban para ser vendidos a los mercados persas. Estos consideraban sagrado también el número 7, así que notemos que eran 7 eunucos. Así que después de exhibir las riquezas, la gloria de su reino, los pensamientos de Asuero finalmente se volvieron a su bella reina. Pensó que en la exhibición de su belleza sería el punto máximo de esa ostentación. Pero ella, por alguna razón, se siente ofendida y rehúsa ir. No resulta clara la razón de la negativa de la reina. Algunos han supuesto que Asuero se proponía exhibir impúdicamente la belleza de Vasti,
pero el contexto no da un indicio de que se hubiera sido con ese propósito. Sin embargo, los tárgumenes judíos dan por sentado que el motivo de su negativa a presentarse fue su deseo de evitar dicha exhibición inmoral. Elena de White comenta al respecto. Leemos con agrado en cuanto a la fiesta de la reina Vasti. No fue una reunión a la que asistió una cantidad promiscua de personas, sino una fiesta que la reina dio a las damas de alta alcurnia del reino, a las cuales se recibió con recatada cortesía, sin desenfreno ni sensualidad. Cuando el rey estaba perturbado, cuando su razón se desquició por beber vino, hizo llamar a la reina para que los que estaban en la fiesta, hombres embotados por el vino, pudieran contemplar su belleza. Ella procedió de acuerdo con una conciencia pura. Vasti rehusó obedecer la orden del rey. Pensó que cuando él recobrara la lucidez, alabaría la conducta de ella. Pero el rey tenía consejeros insensatos, los cuales arguyeron que así se daría poder a una mujer, lo que sería perjudicial para ella. Manuscrito 29 del año 1911. Esto por supuesto generó una crisis de gobierno. Ninguna reina o princesa había rechazado una orden directa del rey. Asuero estaba bajo el efecto del vino. Su mente estaba siendo mal direccionada. Estaba tomando a su esposa como un objeto de exhibición. Para entender todo lo que está pasando, es oportuno que sigamos leyendo el comentario de la señora Elena de White. Ella dice: si el rey hubiese mantenido su dignidad real practicando hábitos de temperancia, nunca habría dado esta orden, pero tenía la mente afectada por el vino y no pudo proceder sabiamente. Cuando llegó esa orden del rey, Vasti no la obedeció porque sabía que se había bebido mucho vino y que Asuero estaba bajo su influencia embriagadora. Por el bien de su esposo, así como por el de ella misma, decidió no retirarse de su puesto a la cabeza de las damas de la corte. Manuscrito 39 del año 1910. El rey quedó perplejo por lo que había ocurrido, pero no sabía qué hacer. Así que acude a sus consejeros para ver qué era lo que tenía que hacer, porque nunca nadie de las esposas de un rey persa había desobedecido una orden de su esposo. Es interesante que nuevamente se menciona el número 7, porque son los consejeros del rey que los reúne para tomar una decisión con respecto a su esposa. 7 consejeros. El rey no quería aparecer como una persona vengativa. Además, en cierto sentido, los reyes de Persia no eran monarcas absolutos. Es pues como si el rey hubiera dicho: depongamos todo sentimiento y consideremos únicamente lo que exige la ley. Si una reina abiertamente desobedece al rey delante de su corte, según el proceder legal, ¿qué debo hacer con ella? Pero hay que recordar que detrás de este énfasis de tipo legal estaba la jactancia del gobierno medo-persa de que sus leyes eran inmutables. Entonces viene la resolución de este conflicto. Leamos los versículos 16 al 22. Entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque esta acción de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina Vasti, y ella no fue. Entonces las señoras de Persia y de Media, que sepan lo que hizo la reina, se lo dirán a todos los príncipes del rey, y esto traerá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no se presente más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. El decreto que dicta el rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra al rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme al consejo de Memucán.
pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmará su autoridad en su casa y que se publicará esto en la lengua de su pueblo. Memucán fue el portavoz del grupo de los 7 consejeros especiales. Con su respuesta dio a entender que las leyes de Persia no dictaban ningún castigo para el caso que trataban. En realidad, no se habían enfrentado a un caso tal. No había pues precedente alguno. Memucán destacó que el asunto no era simplemente una inquina personal del rey. Lo elevó a nivel de una cuestión de Estado. En esta forma exoneró al rey de la posibilidad de una vergüenza, con lo cual proveyó un fundamento en la ley común para tratar el caso. Esto daría ocasión, dijo Memucán, a que las mujeres desprecien a sus maridos. Memucán aquí arguye que Vasti había despreciado a Asuero. La conclusión es necesariamente una sanción para evitar problemas en los hogares de los príncipes. En circunstancias ordinarias, un asunto tal como la humillación de una esposa favorita se habría arreglado en el secreto del harén sin que despertara la atención general. Pero según Memucán, la posibilidad de la desobediencia de Vasti exigía que ella fuera sancionada en público. Así que a Vasti la destituyen como reina, no le permiten venir más ante la presencia del rey. Sin embargo, parece indicar que el rey no se divorcia de ella. Los motivos para tomar esta acción se publicaron en todas las 127 provincias para que nadie pudiera entenderlo mal. El cuidado con que Asuero manejó este caso hace pensar que Vasti era tal vez la hija de un persa prominente cuyo apoyo el rey quería conservar, o posiblemente la hija de un príncipe de uno de los pueblos tributarios. La realidad es que el rey, en vez de valorar a una mujer que prefiere mantenerse en su lugar, obró de manera incorrecta por las consecuencias del vino. Su mente no estaba lúcida. Cometió un tremendo error. Elena de White muestra que los grandes dirigentes del mundo no deben dejar que el licor sea su consejero. Esta interesante cita dice lo siguiente: hay poca duda de que el rey, una vez que hubo considerado el asunto, comprendió que Vasti merecía recibir honores y no el trato que se le había dado. Ninguna ley de divorcio dada por hombres que durante muchos días se habían entregado a beber vino, hombres que estaban incapacitados para controlar el apetito, podría ser de valor alguno a los ojos del Rey de Reyes. Estos hombres no podían razonar sensata ni noblemente, no podían discernir la verdadera situación. No importa cuán elevado sea su cargo, los hombres son responsables ante Dios. El gran poder de los reyes con frecuencia lleva a extremos de exaltación propia, y las resoluciones indignas que se toman para promulgar leyes que no tienen en cuenta las leyes superiores de Dios conducen a una gran injusticia. Excesos tales como los descritos en el primer capítulo de Esther no glorifican a Dios. A pesar de todo, el Señor realiza su voluntad mediante hombres que, no obstante, pueden estar descarriando a otros. Si Dios no extiende su mano refrenadora, se verían extrañas escenas. Pero Dios, para que se cumpla su propósito, impresiona la mente humana, aunque el que es usado por él continúe empleando malas prácticas. El Señor cumple sus planes mediante hombres que no reconocen sus lecciones de sabiduría. En su mano está el corazón de cada gobernante terrenal para conducirlo donde Él quiere, así como puede dirigir las aguas del río. Mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Lo que hizo bajo la influencia de mucho vino resultó para el bien de Israel. Manuscrito 39 del año 1910. Alguno quizás puede llegar a pensar, bueno, esta narración de una corte real, de una pelea entre la reina y el rey, ¿qué tiene que ver con la narración de la Biblia?
Pero si seguimos leyendo el libro de Esther, nos daremos cuenta cómo la providencia divina aprovechó este incidente para librar al pueblo de Israel de ser exterminado. Apreciados amigos y hermanos, estamos en un conflicto donde el enemigo de las almas no desaprovecha oportunidades para impedir que la obra de Dios siga adelante. Por eso es necesaria la intervención divina para frustrar los ataques del enemigo contra su pueblo. El libro de Esther es un llamado a confiar en el Señor siempre, a vivir bajo su dirección. Que el Señor hoy guíe tu vida por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.